Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Micaela Sandoval, residente de infectología de PAMI 1. Su charla va a ser un reto diagnóstico, sinusitis crónica en una mujer previamente sana. Buenas noches, doctora, la Buenas escuchamos. noches, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy voy a presentar un caso clínico. Ahí se pasa, ahí. Un caso Sí, se ve bien. clínico, perfecto. Voy a hablar bueno, de esta paciente. Voy a mostrar el diagnóstico del tratamiento que se realizó, el seguimiento de la misma y después una revisión bibliográfica del tema. Bueno, se trata de una paciente femenina de 45 años de edad, sin antecedentes de jerarquía. La paciente no refería antecedentes crónicos, ni patológicos, ni internaciones previas, ni alergias. No refería consumo de drogas tampoco y actualmente está desempleada y era oriunda de Rosario. Esta paciente hacía ya de aproximadamente un año que se venía siguiendo por ambulatorio con el servicio de otorrinolaringología del Hospital Centenario. Había sido derivada desde el centro de salud por episodios a repetición de cuadros de sinusitis, por lo cual el servicio la venía siguiendo y en el 2024 había requerido a inicio de año de una turbinectomía medial inferior bilateral y una antrostomía maxilar bilateral, que esto se había hecho en el contexto de estos cuadros a repetición de sinusitis para tratar de mejorar la respiración y mejorar también la circulación de las secreciones a nivel de los senos. También había hecho múltiples tratamientos antibióticos por estos cuadros sinusales en donde no había tenido mejoría. El servicio de otorrino la deriva al servicio de consultorio de reumatología para también hacer un control y descartar algunas causas autoinmunes de estos cuadros a repetición. Y también, consensuado con la paciente, se había hecho un análisis de orina toxicológico donde se descartó cualquier, digamos, droga que podría haber estado haciendo inhalatoria que la predisponiera, digamos, a estos eventos. Eh, Después al principio de año que se hizo esta intervención, siguió con controles posteriores por ambulatorio y continuaba la paciente con clínica. En los controles endoscópicos, como vamos a ver más adelante, continuaba con costras, requería múltiples limpiezas a nivel de los senos y a nivel nasal y con tratamientos antibióticos a repetición. Por lo tanto, en octubre se vuelve a hacer una antrostomía y ahí se toman muestras para anatomía patológica y nuevamente para cultivo y cultivo micológico. Acá vamos a ver unas de las imágenes. La verdad he tenido un montón de videos y de imágenes de la paciente, pero bueno, elegí estas como para ver lo que fue el año pasado, las múltiples rinosinucoscopías que tuvo. En los controles volvía con estas costras verdosas, bastante abundantes, si bien la mucosa se veía indemne, sin lesiones, pero muchas costras el complejo osteomeatral estaba permeable, pero bueno, mucha secreción. Y el post-toilet, que si bien seguía teniendo secreciones, la mucosa estaba bien indemne. Así, digamos, eran cada vez que iba a consultorio, vuelta de secreciones y costras, toilet, muestras para cultivos y antibióticos cuando lo requería la paciente. Entonces, después bueno, todo este 2024 que pasó con múltiples toilet y consultas con especialistas, en el 2025, en febrero aproximadamente, la paciente es derivada al consultorio de infectología para hacer un abordaje de esta paciente, conocerla y ver los estudios. Ella la biopsia que se hizo, la primera biopsia que se hizo en octubre, la retiró tardíamente, porque el resultado tardaba y después porque por cuestiones, digamos, de la paciente, la retiró 4 meses después y nos trajo la biopsia.
que de las muestras que se había tomado, de los meatos medios y de la mucosa de los senos, como podemos ver, veían granulomas, un proceso inflamatorio crónico, con algunas áreas de granuloma ulcerados, con necrosis, y en todas las muestras hifas y esporas. Y de octubre, cuando se tomó esta muestra para anatomía patológica, tenía un cultivo que era negativo para hongos. Entonces, cuando nosotros recibimos la paciente, lo que nos planteamos fue si esta paciente realmente estaba cursando una infección posible fúngica o si estaba colonizada, y si en el caso de que estuviera cursando una infección fúngica, si era necesario realizar el tratamiento, iniciar el tratamiento médico inmediatamente, o podíamos diferirlo y seguir estudiándola. Entonces, en este contexto, lo que decidimos fue discutir el caso con los demás servicios intervinientes. Hablamos con el servicio de otorrino, donde revisamos todas las imágenes, nos empapamos un poco más de cómo fue la evolución del cuadro, y también fuimos a hablar a anatomía patológica y a micología, en Ceremit, justamente para rever las muestras que habían entrado en anatomía patológica y que estuvieran al tanto también de la paciente. Así que después de esto, lo que se decidió en conjunto fue realizar una nueva imagen, una imagen de senos, como para ver la extensión de esta probable infección, y tomar nuevamente muestras para anatomía patológica y cultivos, porque la que nosotros estábamos viendo era de hacía 4 meses. Entonces la paciente, bueno, fue a realizarse los estudios, hizo la tomografía paranasal, que lo único que mostró fue cambios compatibles con una sinusitis crónica, un marcado engrosamiento de la pared de los senos, no había ninguna alteración ósea, ni tampoco un compromiso a nivel del sistema nervioso central. Que acá vemos las imágenes. Y también, bueno, se hizo un laboratorio en donde tenía lóbulos blancos normales, impactantes levemente aumentados, y serologías que fueron no reactivas. Después de realizarse la imagen, la paciente se vuelve a hacer una intervención por ambulatorio, se volvió a hacer una ampliación de la artrostomía y meatrotomía para mejorar la respiración y el pasaje de las secreciones, y se volvió a tomar una muestra tanto para micología como para anatomía patológica, en donde esa muestra dio el resultado de una Aspergillus fumigati, y se observaban filamentos tabicados en el directo de esa muestra. En una de las muestras, que acá podemos ver los filamentos, y en la muestra de anatomía patológica que se tomaron, que fueron aproximadamente 10, se volvió a ver el proceso inflamatorio crónico, con áreas de úlcera y necrosis, pero en esta muestra no se vio los granulomas, ni se vio células gigantes nucleadas, como se vio también en la primera anatomía patológica. O sea, lo que se evidenció fue la inflamación crónica, la necrosis, las úlceras, y nuevamente las hifas y las esporas. Entonces, ya con una segunda muestra de anatomía patológica, de un cultivo que había arrojado el Aspergillus fumigati, se interpretó que seguramente o probablemente podríamos estar frente a una sinusitis crónica por un Aspergillus, así que en conjunto con los servicios se consensuó iniciar el tratamiento ambulatorio con voriconazol, a una dosis de 200 miligramos cada 12 horas, que actualmente van 3 semanas de tratamiento, y son las imágenes que se hizo de control a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, que si bien continuaba con costras, los pacientes no eran tan abundantes, y post-toilet quedaban, como vemos, una mucosa
mucho más limpia que antes de iniciar el tratamiento. Y la paciente también refería una mejoría clínica de la congestión nasal, de la pesadez y del dolor que refería. Entonces, bueno, a raíz de este caso, voy a hacer una revisión bibliográfica de lo que me pareció lo más importante, qué dicen las guías en cuanto a estos casos de sinusitis por Aspergillus, y también algunos reportes de casos y de series de casos en cuanto a esta patología. Bueno, esta es una guía de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infectología, que si bien es del 2016, ya quedó, digamos, un poco vieja, pero bueno, habla más general de lo que es el abordaje diagnóstico y terapéutico, pero bueno, nos sirve también como para guiarnos de si estábamos haciendo bien, digamos, el abordaje de esta paciente. Y como vemos, el diagnóstico del Aspergillus es anatomopatológico y cultivo, como se hizo en este caso. También se pueden usar los métodos de PCR, que bueno, como vemos, esta guía es vieja, ya digamos, que cuando se publicó las PCR no estaban tan en boga, no estaban tan estandarizadas como ahora, así que en ese momento no había un acuerdo específico para su uso. Y específicamente en el apartado de sinusitis por Aspergillus, lo que recomiendan es el tratamiento combinado, cirugía y voriconazol, como se hizo en nuestra paciente, y con la salvedad de que pueden requerir ostomías sinusales para mejorar el drenaje y prevenir las recurrencias, como se había hecho en nuestra paciente inicialmente. Y en cuanto a la rhinosinusitis fúngica por Aspergillus, también recomiendan como primera línea de abordaje quirúrgico con lavados y polipectomía en el caso de que sea necesario, dejando los corticoides y alboriconazol para por ahí los casos refractarios o recaídas que si bien nuestra paciente tenía por ahí menos probable una rhinosinusitis fúngica alérgica, pero bueno, también tenía indicado el voriconazol en el caso de de que hubiera sido porque ella era una refractaria y con varias recaídas rápidas también. Y ahora voy a mostrar dos estudios que me parecieron muy interesantes, que son relativamente nuevos. Uno es este es del 2024 y el próximo que voy a presentar es 2023, que son reportados de la India. Ellos tienen una incidencia mucho más alta por el tipo por ahí de clima, son climas secos, cálidos, ventosos y con mucho polvo, entonces por ahí tienen mayor incidencia de esta patología, así que la mayoría de los reportes son de estos países, y este es un estudio que se publicó el año pasado, que justamente trata de ver el abordaje integral de esta patología de la sinusitis fúngica, y lo que hace, bueno, es un estudio retrospectivo que se realizó entre 2019 y 2021, que trata de ver los hallazgos patológicos de anatomía patológica y de cultivo de los pacientes que se habían reportado como sinusitis fúngica. Digamos, el estudio se reportó 85 pacientes en este periodo, la mayoría eran sinusitis fúngicas e invasivas, con una edad media de 50 años, y lo que principalmente se abocó en ver las características de las muestras histopatológicas de estos pacientes. Entonces diferenciaron las características anatomopatólogas según eran no invasivas o invasivas. Y en invasivas se dividen en invasiva aguda, granulomatosa o invasiva crónica. Y como vemos, la invasiva granulomatosa, la anatomía patológica se caracteriza por tener necrosis, células gigantes, una inflamación crónica, compromiso vascular puede tener, o perivascular, y con una clínica mayor a 12 semanas, que por ahí es la que más se correlaciona con lo que podría haber tenido nuestra paciente.
Y de los pacientes que tuvieron esta patología invasiva y granulomatosa, como vemos, coincide un poco con digamos, las características de nuestra paciente, que era una paciente joven. La clínica más predominante de estos pacientes fue la cefalea, con un compromiso bilateral y más de un seno. Acá vemos una de las muestras de anatomía patológica que se reportó de esta serie de casos, y lo importante también es que tanto la anatomía patológica como los cultivos de micología de esta serie se correlacionaron, o sea que tuvieron una sensibilidad del 90% y especificidad del 96% para el diagnóstico, como también en el caso de nuestra paciente. Y este es un reporte del 2023, ya más específico de este tipo de sinusitis fúngica invasiva granulomatosa, también reportado por India, en donde hacen un review de los últimos 50 años de todos los reportes de este tipo de específico de patología, y ven las características clínicas y el tratamiento que se realizó. Como vemos, la duración de los síntomas es bastante prolongado, 11 meses, incluso más, como tuvo en nuestro caso nuestra paciente. La sintomatología fue la que predominaba, fue los síntomas obviamente a nivel nasal, congestión nasal, cefalea, pero uno predominante fue la proptosis, que por ahí fue un confundidor para el diagnóstico de estos pacientes, el diagnóstico tardío, y el sitio que más afectó fue el etmoidal, el seno etmoidal, y también la invasión de la órbita. El serotipo, digamos, más específico de Aspergillus que comprometió a estos pacientes fue el Flavus y el Fumigatum, igual que nuestra paciente, y a la anatomía patológica lo que más frecuentemente se encontró fue granulomas y células gigantes multinucleadas, como también tuvo nuestra paciente en la primera anatomía patológica. Bueno, la mayoría hizo tratamiento combinado también, y lo que me parece importante también que con el tratamiento combinado más del casi el 65% de los pacientes tuvieron una cura clínica, pero casi el 15% tuvieron recidiva a largo plazo, así que necesitan un seguimiento estos pacientes bastante prolongado por ambulatorio. Entonces, viendo la bibliografía y la evolución de nuestro paciente y volviendo a plantear la discusión de si había que tratarla o no, si estábamos frente a una sinusitis fúngica invasiva o no, creo que viendo todos estos datos teníamos mucho más a favor de tratarla por la evolución que había tenido la paciente, la clínica, la refractariedad al tratamiento quirúrgico y la anatomía patológica que tenía los granulomas, la necrosis, los elementos fúngicos y además las células nucleadas, que después en la segunda anatomía patológica no había cosas que faltaban, los granulomas, las células eh, nucleadas gigantes, pero bueno, también la clínica puede variar según el estado inmune de la paciente. De todas maneras, si no era una invasiva y era una no invasiva, con la refractariedad al tratamiento quirúrgico también hubiera estado indicado el voriconazol, así que creo eh, que bueno, tuvo una buena respuesta y digamos, fue bien abordada en ese sentido el poder tratarla con voriconazol. Y para ir terminando, este caso me pareció sumamente importante, primero porque hay que tener una alta incidencia, una alta sospecha en estos cuadros, justamente porque son muy insidiosos, si bien son invasivos, pero a veces los pacientes inmunocompetentes pueden ser de una evolución crónica, con refractariedad al tratamiento quirúrgico o con un diagnóstico tardío o erróneo, así que debemos tener una alta sospecha de estos cuadros, y es fundamental el trabajo interdisciplinar
hablar con los microbiólogos, hablar con anatomía patológica, hablar con micología para comentar el cuadro del paciente general, ver las muestras y ver y plantear en conjunto las conductas a seguir, tomar unas muestras cuando sea necesario, cuando quedan dudas y tratar de llevar un diagnóstico en conjunto. Las imágenes son fundamentales en estos casos porque nos ayudan a estadificar y tratar de ver el tratamiento, el abordaje diagnóstico en el caso de que la infección haya invadido más allá de los senos, y el tratamiento combinado en los casos invasivos de sinusitis fúngica invasiva es fundamental porque mejora la evolución, mejora el pronóstico y disminuye la probabilidad de recidivas posteriores, que bueno, ahora la paciente actualmente está en tratamiento, pero bueno, va a necesitar un seguimiento entre los servicios intervinientes a largo plazo porque las recidivas pueden producirse mucho tiempo posterior a haber realizado el tratamiento, así que el seguimiento va a ser prolongado. Y nada más. Muchas gracias. Excelente, Micaela. La disertación, la verdad que muy interesante. Bueno, abrimos las preguntas. A ver si por chat quieren ir preguntando las dudas. Yo me gustaría hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el entorno de esta paciente? ¿Cuál pudo haber sido el foco y qué pasaba con la familia? Por la noción de Claro, foco me refiero. sí, sí, sí. No, la familia no, digamos, no tenía síntomas tampoco. Y, perdón, ah, no, la familia no tenía ninguna, o sea, no tenía la clínica como ella. eh, lo que sí, digamos, no, ahora no se encontró ningún factor que la inmunosuprima y que la predisponga a hacer estos cuadros, pero también hay que hacer un seguimiento a largo plazo, porque a lo mejor puede ser que en el transcurso del seguimiento desarrolle alguna otra enfermedad que la esté inmunosuprimiendo y no nos demos cuenta, pero por ahora no encontramos nada que la predisponga a tener estos cuadros de repetición. Tampoco fue, también se delimitó a los senos, no es que invadió más allá de los senos. Pero bueno, en cuanto a la familia, no había nadie más que tuviera la clínica de ella. Ujú. ¿Y el origen del hongo, ella trabajó eh, No, en alguna empresa que podía llegar a estar no, relacionada? no nos refirió, no. Lo primero que se descartó es que no consumiera drogas que inhalara, que eso se Ya. descartó, y después la exposición Ujú. laboral no la refería. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Quién nos puede hablar, Micaela, del tratamiento combinado? Que vi que lo nombraste con ¿Cómo? énfasis. Del tratamiento El, combinado. el tratamiento combinado es quirúrgico y cuando es invasiva quirúrgico y tratamiento médico bueno, con Con este caso, en Bori. este caso con voriconazoles de elección. En los cuadros no invasivos, por ejemplo la alérgica, el voriconazol se reserva cuando el paciente tiene episodios a repetición, exacerbaciones a repetición. Sería la última opción, pero en los cuadros invasivos lo ideal es que el tratamiento combinado se haga de inicio porque tiene el mejor resultado. Pero en las alérgicas, por ejemplo, no. Primero sería el Altolet, después los corticoides a nivel local y en el caso de que no mejore con nada de eso, ahí sí agregar el fluticasone. Pero bueno, Y sí, sí, en perdón. el laboratorio se obtuvo por cultivo, ¿no es cierto? De las ¿Cómo? muestras. En el laboratorio, las muestras se obtuvieron por cultivo. Sí. Sí, sí.
Sí, del cultivo donde se encontró el Aspergillus. La persiana, sí. Sí, fue por muestras que fueron a Ah, micología y a bacteriología. Sí. está bien, Eduardo, perfecto. Sí, no, perdón, ¿puedo intervenir una cosita? Bueno, claro. bueno, mira, en realidad yo les estaba escuchando atentamente y les quería agregar un par de cosas. Nosotros elegimos el caso con Micaela porque justamente estos casos raros habitualmente uno no les encuentra la punta del ovillo, no sabe por qué llegó hasta ahí el hongo. Digamos, uno entiende que si hace una aspergilosis rinosinusal es porque puede, no porque quiere. Tiene que tener algo que todavía no sabemos qué es, que la haya como factor Una predisponente. predisposición, Alguna predisposición tiene que tener. Después, desde el seguro. punto de vista de la toma de decisión terapéutica, porque el voriconazol, por supuesto que 10 comprimidos de voriconazol salen 2 millones de pesos, por ahí lo hago extensivo a la gente que no conoce tanto de la cuestión farmacoeconómica, sale 2 millones de pesos. Esta paciente va a estar unos meses largos haciendo voriconazol, que aparte tiene muchos efectos adversos. Entonces la toma de la decisión terapéutica para nosotros es muy importante la microbiología, porque como vos recién le decías, el hongo, Hernán lo vio, lo coloreó y lo vio en la muestra, así nomás. Dijo, bueno, hay un hongo que está tabicado. La anatomía patológica y el cultivo obviamente fúngico llegan después, un tiempo después. Incluso con esas Exacto. muestras hay que tomar una decisión terapéutica, porque en realidad la clínica de la paciente, la macroscopía de las lesiones no son las típicas. Yo le decía a los chicos, me llama la atención lo que la paciente tiene, mucho la atención porque no parece una aspergilosis. Yo fui a hablar con los otorrinos que tampoco les parecía desde el punto de vista clínico una aspergilosis. Después cuando empezó a llegar toda la batería de métodos diagnósticos, no tuvimos más que tratarla, aunque incluso con eso que muestra mi compañera Micaela, incluso con todo eso abre una duda. Incluso con eso abre una duda. La micología por sí misma no nos va a dar, obviamente, el 100% de esa actitud. La anatomía patológica nos acerca mucho porque nos muestra la invasión y los fenómenos anatomopatológicos. Pero aún así, con todo lo que tenemos, es un caso raro, que no sabemos en qué va a terminar. La paciente dice estar mejor, pero es una incógnita total. Y lo que Es una muestran incógnita. en las imágenes tuvo una buena evolución. Sí, pero recuerden que muchas de esas imágenes son tomadas después de haber intervenido y aspirado secreciones. El epitelio, Está eso que bien, ustedes ven tan lindo por debajo, siempre estuvo lindo por debajo, en realidad. te Siempre hubo un entiendo, te epitelio. entiendo. Aparentaba no tener una invasión por un hongo, menos por un hongo filamentoso como el Aspergillus, que todos los que estamos acá, que si conocemos de hongos, es angioinvasivo, hace un pivote en el epitelio para entrar al hueso, y sin embargo, ahí no hay ninguna lesión observable, es raro. A mí que haya salido en lo micológico no me cabe en duda, porque ahí el Aspergillus podría estar tranquilamente y no haber invadido. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos pareció un caso interesante, por todo esto que les cuento. Sí, está bien, porque nosotros pensamos que era un caso bien definido y por lo que vos estás contando han tenido muchas idas y vueltas. Sí, las dificultades típicas que tenemos siempre con estos pacientes, como te decía, ¿no? Por más que crezca, por más que esté, nosotros eso no nos certifica nada, nos acercó la anatomía patológica y la que lo va a definir es la paciente si mejora o no mejora. Recién llevamos, no creo que 3 semanas de voriconazol. ¿Y esta paciente tenía mucha evolución anterior del cuadro? Un año, Un año, sí, un año. un año de ¿Y, evolución, sí. y con algún tratamiento previo al de ustedes? Las toilettes que se hacían, que eran muy seguidas, iban al control, le veían por endoscopía y veían todas las costras, le hacían la toilette, muchas veces hacían cultivo y tratamiento antibiótico, pero después el nuevo control seguía con las costras, o sea, no mejoraba absolutamente nada. No, hizo antibióticos también porque se rescataron algunas Sí, bacterias, por lo tanto se hizo antimicrobianoterapia, como siempre,
pero bueno, no. Sí, Quizás eso sí, también sí, seleccionó más a uno de las Aspergillus que había ahí adentro, qué sé yo, Exacto, y le dejó crecer más libremente. supongo. Sí, 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 sí. le dieron todo el terreno para que pueda invadir, pero bueno, no aparenta invasión cuando uno ve el tejido, no aparenta que sea esa la causa porque no está invadido, pero bueno, todo puede ser. Sí, podemos leer algunas consultas. sí. María Alejandra pregunta, ¿se estudió la sensibilidad del hongo? No, no, no. Las, No. no. Bueno, Noelia pregunta, antecedente de haber tenido COVID. no, no, no había tenido antecedentes de COVID. Y de la serología que consultaban, sí, acá está la serología para HIV Sí. negativo. Negativo. Sí. Sí, sí. También en algún momento esta patología se asoció con el COVID, creo. Sí, con los COVID y también con, bueno, los pacientes con diabetes, Con diabetes. diabéticos y con COVID. Pero bueno, por ahora no desarrolló ni diabetes, ni tuvo, por lo menos no tiene el diagnóstico de haber tenido previamente este último año COVID. Otra doctora pregunta, María Agustina, ¿pudieron realizar dosaje de galactomananos? No, No, sí, sí, no, solo, perdón, le quería decir que no está indicado hacer acá no, galacto, en no. realidad. Está De indicado para hecho, los oncohematológicos, o para los Está bien, trasplantados de médula, pero no para los pacientes inmunocompetentes. No estaría indicado perfecto, en sangre, digamos. perfecto. Bueno, buenísimo. No sé si tienen alguna pregunta más. Acá pregunta, ¿pudieron? ¿Por qué no? Ya se lo contestaron, ¿por qué no? Recién. Ahora lo estamos viendo. No sé si hay alguna pregunta más. La estamos esperando. Bueno, Calculo que Micaela, placa de pulmón hicieron, ¿no, Damián? radiografía de pulmón, sí, tiene hecho Sí. radiografía de pulmón. Pero vos sabés que te No, cuento, y porque vos también decías algo re importante que era la noción de foco, generalmente estos casos no se relacionan con nada. Son bien locales, no se relacionan con nada que uno pueda pesquisar. Habitualmente es difícil de encontrar el hilo conductor y se lo estudia, le pedimos de todo, pero nos terminamos quedando con las manos vacías. Me parece que después los estudios inmunológicos serían de mucha importancia para poder interpretarlo. Pero bueno, eso en el hospital por ahí no es lo más común de hacer y por supuesto que tiene su costo. ujú. no sé, Norberto, si vos tenés alguna pregunta más. No, yo la verdad que me encantó el caso, Muy interesante, muy interesante. sí, por lo raro, por lo raro, Sí, Tal sí. raro, cual. raro, raro. Por eso me llamaba la atención de dónde salió, de dónde salió esto, de dónde salió. Por eso me volé con el tema de la placa de pulmón, para ver si no había un origen ahí. Por eso pregunté de lo que es su trabajo, ¿no? Porque por ahí hay gente que trabaja en el reciclado de basura, que están expuestos, ¿m? O gente Claro. que Ujú. trabaja en la compostización y es un origen de de estos hongos. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Para ver si se me ocurría ver de dónde pudo haber salido esto tan raro, pero realmente muy bueno, muy bueno, muy bueno.
sobre todo para alertar de que puede llegar a ocurrir otra vez y tenerlo presente, ¿no? Tenerlo Tal presente. cual. Totalmente. Bien, Edu. Bueno, le agradecemos a Micaela Bueno, y muchas a gracias. Damián, a los dos, por habernos Gracias a traído ustedes. este caso muy bueno. Y bueno, les agradecemos y nos seguiremos viendo para la próxima charla que tendremos el mes que viene. Les agradecemos.